zazpira puntua digan, beste jende gonda, uste hau ez dara torriko, hasiko gara, bale? Gaurkoa orkestu baino lehen hau, komentatu, horregarak, lau hitzaldi egingo dituela, egunero, ostegunero, lehenengo biak hemen, hau eta horrengokoa, eta azkeneko biak gandazan. Horrengoko egunekoa, uste nahiko berezia dela, behintzat gaia alan ematen du, eneko erauzkin etorriko da, Eibartarra, Gipuzkoarra, eta esango digu Estonia, askatu zanetik, zelan munduko lehen nazio digitala bihurtu da, eta zelan PISA emoitzetan lehenengo maila horretan dabil. Eta zelan lortu duen, hain urte gutxietan, punta-puntako estatu bat bihurtza. Beran lan egin da urteetan, eta han ikusitakoak etorriko jakuz komentetan, ezta? Hirugarren hitzaldia, gandazin izango dana, Asizko Urmenetak emongozku, pasan urtean egon zen, bere liburua aurkezten Durangoko azokarako, eta bigarrena idatzi dago, historiazko bigarrena. Bera da komiki egilea, eta komiki honen ardatza izango da Agustí Sao, denak ezagutzen dugu Sao, Lehenengo Gerra Karlistako pertsonai bitxi hori, berezi hori, eta horren arira Lehenengo Gerra Karlistak kontatuko dauzkuz. Bera izango da protagonista Sao, bere komikiarena, eta horrein aitzakian Gerra Karlistei buruz berba egozku Asizko Urmenetan. Eta laugarren eta azkenekoa, nahiko bitxia, nik pertsonak ezagutzeko baita, eta nahiko jantzia da gai hauetan, da bebai handereinoa, ez unibertsitatean, baizik eta institutoan, baina bere lanak egin ditu euskal matriarkalismoari buruz. Bere izena Mari Carmen Basterretxea da, baita gandazegin, zazpiretan, orduaretik zazpiretan, eta azalduko digu euskal kultura zelan datorra historia horretik, ezta? Ez gaurko ikusten ditugu nahi bat gauza, antzinetik badago zara gure artean. Eta hori azaltzeko berak liburua dauka, eta liburutik aparte, inguruko kultura inguruko gaia jorratuko dauzkuz. Eta gaurko harira etorriz, gaurkoa erderaz izango da, beste hirurak euskeraz izango dira. Gaurkoa hemen dialogan dagoela Iñaki Giluz, lizentziatua Geografia eta Historian, UPV-tik, eta gerodeko master bat Euskal Kulturan Deustuko Unibertsitatean. Bera, izateak ditu ondo, bada basaurikoa edo bada arrankudiakoa edo bilgokoa, baina hori inguruan bizi izan da, urte bizitza osoan, eta ondo ezagutzen ditu bazter guzti horiek, mendizalea baita, eta aspaldi gora batzuk egin duzan Balmazinera eurek bebai beruen aldetik, eta jorratuko dau pizka bat gaiura, ezta? Ez ditu preparatu diapositiba, ni batzuk jarriko dutxudaz nireak direnak, baina bere asmoa da aprobet kontestuan ipintzea gaztelu hori eta hain importantea den Galdakoko sorreran baita eta inguruko zelan galduzan Nafarroa bintzat, ezta? Eta guzturia zartzeko, Digo que la voy a dar en castellano la charla, porque en euskera, aparte de que tengo mi nivel, es un poco nivel más bien de diálogo, de contacto directo, pero no al nivel de una charla. Bien, lo que quiero, primero voy a plantear que es como serían dos partes lo que va a dar la charla. La primera parte es un poco lo que es la localización, la ubicación y todo, para que nos hagamos todos una idea de lo que es el Malmasín, dónde está y verdaderamente qué hay alrededor y de aquella época. Mentalmente nos hagamos una cosa más o menos de lo que es la situación del siglo XII o del siglo XII. El tema es que primero voy a hablar de la localización y ubicación, un poco de dónde está, porque mucha gente de aquí me imagino que sabe dónde está Malmasín. El Malmasín tiene 361 metros, es un monte pequeño. Al lado del Malmasín está el Chiminche, que tiene 253 metros, y el que está un poco más abajo, que es el que mucha gente llama Gastelu, pero no, el nombre verdadero de él es Cucurustu, y ese monte es el que también tiene algunos, se ve que hay algo antes era una batería de las guerras carlistas, igual es posible que sería algo, y también tiene alguna relación con las minas
de Ollarna. Ese tiene 250 metros, que es el pequeñito. Digo para que os hagáis una idea de que el Malmasín, el Cucurustu que está aquí, el Malmasín, y un poco al lado está el Chiminche. Bien, tiene una visión, y como veréis, desde el monte es un monte pequeño, pero tiene una visión muy importante. Y eso es un poco, por eso es la necesidad de ese castillo, que es muy estratégico. Tiene la visión del valle de Ibaizabal, del valle del Nervión, y tiene también lo que es la ría de Bilbao, que es hasta lo que es el Abra, o lo que es antigua era la ría de Ibaizabal, bueno, ahora llama la ría del Nervión. Y luego dentro de la visión de montes cercanos tiene el monte Upo, el Artanda, tiene también Ochetapico, tiene también aquí los montes de Galdácano, la parte de Archanda, o lo de Santa Marina y de Ganguren y toda esta zona. Tiene la zona también, se ve hasta el Serantes, digo porque se ve que es un castillo de control también. Controlaba las rutas, que luego hablaré un poco, controlaba la zona, y es una zona muy amplia. Eso sería una tenencia bastante amplia para lo que dentro del Reino de Navarra. Porque hay que tener, por ejemplo, como un ejemplo así es de que dentro el Upo y el Artanda, que son dos montes que más o menos si los conocéis están, el que se ve en el medio, desde el Malmasín, es el Gastelu, que es de Bedia. Se ve que es un monte que se llama Gastelu. Es decir, eso nos puede significar algo muy importante, porque si realmente tiene un nombre de Gastelu, es que habría ya algún asentamiento pequeño de control o de vigía. Entonces hay una comunicación visual del Ochetapico con el Malmasín, y hay mucha visión hasta Uchagane y muchos montes que se ven de división. Y se supone que esos montes también había pequeños asentamientos de vigía. Y eso es importante, la comunicación visual, y también desde el Malmasín se ve los bocineros. Se ve el Soyube, se ve el Oiz, se ve el Amboto y se ve el Gorbea. Lo que único que no se ve es el Coricha, pero bueno, lo demás se ve todo desde el mismo monte del Malmasín. Por eso es muy importante el Malmasín ya como estratégico monte, y además como es un monte que ya lo vi también, es un monte que es de fácil acceso. Es un monte que se puede subir y bajar, y sin control, si están ahí sin un destacamento militar, puede moverse y controlar todas las. Bueno, como veis, lo veis aquí el Malmasín, donde está el Chiminche, a ver si me acuerdo un poco, aquello es la picota, el Chiminche está en este lado. Porque es que, bueno, luego explicaré, si se queda luego explicaré por dónde entran los castellanos al ataque contra el castillo. Allí es la piqueta, o la picota, que se llama piquecha en euskera, y abajo es el brisqueta. Pero bueno, son los barrios. Esto pertenece hoy en día al término de Arrigorriaga, lo que es la cumbre, lo que es el castillo. La parte desde ahí abajo, de ese camino para abajo, es basal. Digo para que os hagáis una idea de esto. Ahí, como veréis, hay unos círculos que es un poco son de defensa, todas esas zanjas y todo esto de defensa. También hay una zona que no se ve desde aquí, pero que se ven unos triángulos. Es decir, lo que según Iñaki Sagredo dice que verdaderamente ya en el siglo X ya por lo menos se tenía que este castillo se usaba algo. Lo que pasa es que luego parece ser que posteriormente se reduce un poco, que es el castillo de Malmasín, porque es el que verdaderamente va a pasar a la historia. Es decir, bueno, la historia escrita, documentada, ¿no? Que ya hicimos más pequeño. Entonces, se supone que es un castillo donde hay una torre importante, se aprovecha lo que es la crestería esta de aquí, se aprovecha como muro, y luego lo que es un poco toda la zona del visero oblicuo, que es toda la zona donde estaría el esto. Porque esto no es según, quiero decir claramente que no se ha hecho ninguna investigación. La única que hay se cree que ya era un poblado de la Edad de Hierro, porque se han encontrado unos molinos de esto. Luego lo que sí tiene, la importancia que tiene es Fínaga, que Fínaga verdaderamente es la que marca un poco también la situación de este castillo. Fínaga es muy importante, y desde Fínaga se han hecho excavaciones. Entonces, en Fínaga, ¿qué sería el poblado? Fínaga sería el poblado y este sería el castillo. Es decir, es un poco la idea. También hay que tener en cuenta que hay autores, historiadores del principio del siglo pasado, al Malmasín lo ubican en otros sitios. Lo que es el castillo de Malmecín lo ubican cerca de Arrasate, otro lo ubican en la zona de Áraba, es decir, autores clásicos de antes. Los autores, actualmente los historiadores de ahora, más o menos de Iñaki Sagredo, o también hay mucha gente de estos,
bueno, gente que hay historiadores, verdaderamente sí que lo ubican dentro de lo que es el Reino de Navarra y la época de la conquista del Reino de Navarra por parte de Castilla. Y eso sí, y es, bueno, no se ha hecho ninguna cata arqueológica, que es lo que estamos reivindicando de alguna forma que se haga, porque es muy importante esto. Sí, verdaderamente uno de los autores, que Anacleto de Ortueta, es el que dice que verdaderamente eso es el castillo de Malvecín, ya lo dice él, plantea que es el reino de Navarra, porque él era la teoría, se enfrenta un poco a la teoría de Sabino Arana, del vizcaitarrismo y esta zona de lo que es la historia de Vizcaya. Él dice que no, que es el reino de Navarra. Ha costado mucho tiempo hoy en día admitir que Vizcaya, bueno, la Vizcaya nuclear o la Duranguesado y todo eso ha sido el reino de Navarra. Pero bueno, hasta hace poco, tanto una línea histórica bastante, bueno, no sé cómo llamarlo, ellos no reivindicaban como que había sido independiente de esto, que no tenía nada que ver en relación con Navarra, que esto no sé qué, que siempre ha sido, no. Esto ha sido el reino de Navarra y eso está clarísimo. Lo que sí es que ahora hay que con las excavaciones, con el rollo arqueológico, realmente hay que demostrar al 100% de que eso es el castillo de Malmasín. Yo aquí no puedo dar el 100%, pero sí que hay muchos datos que señalan que es el castillo de Malmasín. Bueno, hay otros castillos, bueno, también a nivel de Vizcaya hay una serie de castillos que son del Reino de Navarra, y como todo el mundo conoce, pues un poco de control, y otros son de control de la costa y control interior. Está el de Gaztugarache, está el de Bermeo, el Sarracuentin, está también el de Ereño, como sabéis, se han hecho unas excavaciones y se sabe que verdaderamente pertenecía al Reino de Navarra, porque se encontró una moneda de Alfonso el Batallador. Es decir, eso es muy importante, porque se supone que los que estaban ahí eran navarros de Vizcaya. Bueno, vizcaínos navarros, navarros, eran soldados que estaban de vigía y Urdaibai. Encontraban eso. También es posible que haya habido también en la zona de la entrada, por las dos entradas que hay en Vizcaya, así como de Mar, son Urdaibai y la zona de lo que es la ría de Meizábal, lo que es la entrada de Ávara, ¿no? Y también se supone que había un control. Es decir, que ahí está. Lo que pasa es que está muy bueno, como conocéis, toda la zona de la margen izquierda y margen derecha está muy castigada aquí por las nuevas construcciones, por todo. Entonces, claro, los descubrimientos son más difíciles. Pero seguramente. Luego también hay, dentro está lo que es el Malmasín, y luego dentro de Durango, el castillo que también se ha hecho excavaciones, se ha encontrado armamento y flechas y una serie de herramientas de guerra, es el Aichiqui. Luego está el Uchetapico, que es un castillo que también se ha hecho estudios, que es realmente, de alguna forma es un castillo vigía, un castillo de defensa, no es defensivo, sino de vigía, en alto. Luego también voy a señalar Balmaseda, también hay un castillo que no está tampoco estudiado, porque lo digo Balmaseda porque luego explicaré que la entrada de los castellanos es por la zona del Valle Mena y Balmaseda, la entrada al ataque a Balmaseda. Y luego está también el Cartudiales, digo un poco para que se sepa que también de costa, y que es un poco los castillos del Reino de Navarra. Lo que sí está claro, ahora voy a comentar un poco lo que es para darnos una idea de lo que es en la periferia, lo que está dentro de lo que es ¿qué controla el castillo de Malmasín? El castillo de Malmasín, en principio controla, hay que darse cuenta que en aquella época el asentamiento o la población estaba en zonas de media ladera. Si os dais cuenta, y cuando os vaya dando un poquito los nombres de los poblados, os dais cuenta que todos están a media ladera. ¿Por qué? Porque es la zona más soleada, es la zona menos húmeda y también no es la zona alta donde está realmente la zona más frío. Es una zona que los asentamientos humanos estaban en esa zona por esa razón. Muy importante, porque claro, para plantar las cereales o para plantar el ganado, y esto está en las zonas más soleadas, no en las zonas altas ni en las zonas bajas, que luego más, cuando ya empieza la población de las ciudades y las villas, sí que en las zonas más bajas, por las rutas. Pero bueno, donde hay ermitas, más o menos, donde hay ermitas, hay una población de aldea, una aldea, vale, con varias viviendas o con esto de trabajo y con su ganado, con sus huertas, y un poco quitando los bosques y todo, es un poco lo que está.
Ya en esta zona hay una serie de asentamientos que ya en la época romana han existido porque se han encontrado datos arqueológicos, ¿no? Está lo del obispo Echea de Galdácano, está en Bilbao monedas, se han encontrado romanas, Zarátamo también, Cínaga también se ha encontrado en el siglo I, siglo IV, la Brisqueta, en Galdácano también se han encontrado, en Begoña, es decir, se han ido encontrando zonas de la época romana. Eso significa que en esa época vivía gente en estas zonas. Entonces eso se supone que la evolución ha ido hasta la Alta Edad Media y luego pues un poco a la vida. Entonces por eso es importante en la zona esta. Luego, ahora voy a decir un poco lo que es la expansión, bueno, lo que continúa en la Alta Edad Media y la expansión de las aldeas. En San Martín, que con datos documentados. Entonces, en San Martín de Cínaga se encontró 13 esqueletos que van desde antes de Cristo hasta el siglo XIII después de Cristo. Si vais al museo encontraréis ahí una persona que pega una foto y sale con una hebilla y una espada y un hacha falcón. Y eso significa de que ese es un guerrero importante, porque hay una diferencia de la época más o menos, de la época de los godos. Se cree que tiene una influencia aquitana, más amplia del norte del Pirineo. Y allí esta persona, porque se ve que entierra con vestido, con las armas, y eso solamente se usa mucho en los que usaban los galos, los celtas y realmente los vascos, los vascones. En algunas zonas, como en la Edad Media, enterraban a la gente con las armas y vestidos. Y entonces se encontraba ahí, porque los godos enterraban desnudos a las personas cuando los usaban. Entonces ven que eso ha sido que haya habido realmente gente guerrera, que ha habido un asentamiento guerrero en la zona de Cínaga, pero claro, Cínaga es el pueblo, que es donde está la necrópolis, pero realmente es del castillo, los guerreros. Luego también en San Pedro de la Brisqueta es una ermita que está, no sé si la conocéis, está en el mismo barrio Rega, pero al otro lado de la loma, que se ve claramente desde Cínaga y del castillo de Malmasín. Ahí también ella es una construcción románica, es además la ermita más antigua del país, y tanto de Vizcaya como románica, es decir, que es de la época más o menos de que hay un asentamiento ahí de esto. Luego está en la Riborrega, en la Riborrega, lo que es donde estaba lo que es la iglesia Riborrega, que está un poquito en alto, está abajo. Ahí, en el 1107 y en el 1093 hay una serie dentro de disputas tanto del Salvador de Oña como de San Millán de la Cogolla, que son de los dos centros más importantes del Reino de Navarra. Hay unas donaciones y tal, y entonces aparecen estas fechas dentro, y aparece la Riborreaga, Santa María de la Riborreaga. Es muy importante también porque ahí se supone que ahí podría haber también un asentamiento aldeano. Luego está en Burgustu, que está enfrente. Burgustu está en Zarátamo, pero un poco más a media altura, no lo que es Zarátamo. Burgustu también se ha encontrado una base del altar que también se ha estudiado, y es de una época románica, la época de lo que estamos hablando, de lo que es la época del 1100 al 1200, porque es lo que quiero un poco centrar. También en Zarátamo se han encontrado lápidas que también marcan un poco la época esa. En Begoña también se han encontrado, Begoña, que es muy importante, además sabéis que aparece cuando se funda Bilbao, aparece Begoña, y Begoña es anterior, es una zona muy importante de la aldea. Y ahí aparece también, ahí hay una donación por parte del 1162, por parte de Lope Díaz de Haro, pero no quiere decir que con esto Lope Díaz de Haro era el señor de Vizcaya. El señor de Vizcaya en aquella época era Vela Ladrón, que es el que era el señor de Vizcaya, el teniente Navarro, el señor de Vizcaya. Y eso es un poco porque mucha gente dice, bueno, es una donación de Lope, pero es que era propietario de esa zona, él dona, pero él está desterrado, está fuera de la país. Y el que realmente el que lleva el control es, por control lo lleva el rey de Sancho, pero realmente aquí el teniente es Don Vela Ladrón. En Ceberio también se han encontrado, tanto en Barañano como en Arguiñano, tanto en San Antón o San Adrián de Arguiñano, se han encontrado también las estructuras o una ventana que marca ese siglo, el siglo del 1100 al 1200, que es lo que vamos a hablar porque es la conquista de Malmasín. Luego también, luego si pasamos a la zona de
a la zona de la Labra, la zona de la ría de Ibaizábal, la ría de Bilbao. Aparte, sabéis que en San Antón de Achuri se encontró unas murallas, bueno, debajo de la iglesia se encontraron unas murallas que son del siglo XII, y hay construcciones también que son de esos siglos o siglos posteriores o anteriores a lo que estamos hablando de 1100 a 1200. En Baracaldo hay unos documentos que hablan de 1051, aparece Baracaldo. 1051 es anterior, pero bueno, eso significa que haya habido un asentamiento de población. En Trápaga está el puerto de Ugart, ya aparece con Sancho el Mayor. Es una escritura de Arras, de García de Nájera, que es el hijo de Sancho el Mayor, y que es del 1040. Es decir, que ya se habla de un puerto en Ugart, en Trápaga, porque pertenece a Trápaga. Hoy en día lo que está la salida del río Galindo, que es el Gariondo. Bueno, digo un poco para que os vais haciendo una idea, pues también hay en Musquis, Santa María de Podeña, también hay en 1102, hay un documento de una donación de San Millán de la Cogolla. En Santurchi también en 1074 mención de una permuta. Digo, para que os hagáis una idea de que existía ya en el año, a partir del año 1100, existían asentamientos en toda esa zona. También en Deusto, en el 1162 hay un tal Garcés de Deusto, de Deusto, es decir, Deusto. También hay en Guecho, que se han encontrado también hay en emplazamientos costeros sobre el acantilado, que está hoy en día lo que es Algorta Viejo, pues en la zona de... En Erandio, también en Santa María, esto está documentado en el año 1000, Santa María de Erandio. Y eso es para que... Y luego también en la zona de aquí está lo de Galdácano, que he dicho antes, Galdácano, y Galdácano aquí, bueno, más o menos sabéis que ha hecho varios escritos, bueno, de la zona de Galdácano. Santa Marina es importante, que ahora no existe, pero sí había una ermita allí, no existe, creo que no existe nada. Bueno. Y luego está lo de Santa María de Galdácano, que si os fijáis, para mí como para terminar así un poco, en esta zona de asentamiento, si fijáis desde el Malmasín se ve todo eso. Todos esos pueblos que tú quieres decir, de Baracaldo, en aquella época se veía porque se veía hasta el Serantes. Todo es un control de toda la zona. En esta zona se ve Santa María de Galdácano, se ve toda la zona del Jal, bueno, toda esta zona se ve la zona de Arrigorrega, Risqueta, Fínaga. Ya he dicho Ceberio un poco, porque luego si nos damos cuenta también en la zona de Arratia también se han encontrado poblados. En la zona de Durango mucho más, es decir, porque Durango era la zona más y hay un montón de aldeas de alrededor. Pero bueno, yo quería un poco decir de lo que se ve desde el Malmasín para un control visual de los guerreros que están allí para encontrar. Bueno, también luego hay el control de estos de las rutas. Y en las rutas está la ruta de la costa, que controla, había una ruta que va de Bermeo, pasando por Arrabecho y por Galdácano, que la controlaba desde el monte, la ruta. Que esa ruta luego empalmaba con la de que va, con la de San Antón, que es la que va por Sodupe a Balmaseda. Y ese es el antiguo camino de Santiago. Que sepáis que es lo que luego se marca el camino de Santiago. Luego la ruta que va hacia Orduña, de una forma, bueno, que más era ir hacia Ayala y hacia Orozco, esas zonas, esa ruta no iba por si se ve en el mapa, no iba como ahora va por Basauri, entonces que ahora va la carretera va por Basauri y se vive para Galdácano, ¿no? El que lo llaman Videvieta. No, la ruta iba por Bulla. Bulla es el camino. El camino de la ruta era Bulla, porque es importante porque ahí entra el ejército castellano por Bulla. Y luego está, y luego he hecho un poco lo de la costa y lo que es un poco lo del Valle de Nervión, que es un poco el camino, y la del Valle de Ibaizábal, que es pasando por el Galdácano, es importante porque viene la ruta de la costa y la que va para Durango, es decir, que es importante, Galdácano como tal, lo que es el camino. Estos caminos eran más o menos de media altura, Lo que está abajo ahora en lo que es Salado de los Ríos, esos caminos han sido más posteriores. Se aprovechaba, pero realmente se aprovechaba mucho más las zonas medias. Por ejemplo, el camino que va por el Pagasarri se ve que es más antiguo, quizá que el camino que va por la Fuente de Chusa hasta la zona de Ayala o Kendo abajo, ese camino se cree que es importante también, porque había parte de rutas un poco importantes, luego están caminos que eran de comunicación entre aldeas y esto, ¿no? Y luego están lo que es las minas de hierro. Ya desde la época romana, también, claro, es que esta zona de Ollargan y Malmasín no está investigada en absoluto, entonces, pero sí que ya se sabe que se usaban esas minas, las minas de Ollargan.
La mina de Ollargan, si os dais cuenta, está encima un poco de la estación de Ollargan, toda esa zona, la parte de arriba, esto, las minas de Ollargan que hacían la función de bajar el mineral a lo que era Bolueta antes, lo que era la fábrica de Bolueta, y que era lo que bajaban, y todavía hoy en día, si os vais al Malmasín, bueno, si vais al Cuscurú, ahí están donde se cogían, llegaban las vagonetas, bueno, vagonetas que llevaban, y luego eran de aire, bueno, que eran con cables, bajaban hasta lo que era Bolueta, donde se pasaban el río. Y sí que es importante lo del hierro, porque luego, como veréis, el castillo, el hierro es importante a lo largo de toda la historia, claro. Era para herramientas y para armas. Entonces, y por eso digo que el control del hierro también es importante por parte del castillo de Malmasín, claro. Y bueno, es un poco, luego ya entraré en lo que es el porqué de esto. No sé si os ha aclarado bastante un poco lo que es un poco lo que es el Malmasín, lo que está alrededor del Malmasín y lo que significa el Malmasín y el castillo, ¿no? Porque ahora voy a entrar en la segunda parte en un poco lo de los antecedentes, un poco la historia y dónde aparece el nombre de Malmasín. Bueno, Malvecín aparece 4 veces en un documental, en los escritos de aquella época. Y es importante porque es lo único que se tiene, que es un poco lo que es el castillo y la importancia que tiene este castillo a lo largo de la historia del Reino de Navarra. Bueno, primero voy a empezar un poco, explicar un poco para que nos situemos de qué reyes estamos hablando, porque van a aparecer a lo largo de la conquista y a lo largo de la solución del problema que hubo después con el tema del arbitraje. García Ramírez es el rey de Pamplona y de varios de Pamplona de la Rioja. Y este muere en una partida de caza. Entonces es su hijo, Sancho el Sabio, Sancho VI el Sabio, que ese es el rey más importante de esa época, desde el 1100 hasta 1200. Este nace en el 1150 y muere en el 94, en 1194. Este rey se encuentra con un problema muy gordo. Es decir, el tema es que el rey de Castilla en aquella época era Alfonso VII. Alfonso VII es el que tomó Toledo, es un rey muy importante dentro de Europa, dentro de lo que es la península, de alguna forma, y se declara como emperador, pero bueno, eso se declara él, no es que sea, pero bueno, sí tenía mucha fuerza y tenía un ejército muy importante. Y luego también, pues, tenía un hijo que se llamaba Sancho III el Deseado. Bueno, con el de Aragón, que era Ramón Berenguer IV, que era el rey de Aragón y de Cataluña, hacen un pacto, firman un pacto, que es en Tudegén, que firman en un pueblo que se llama Tudegén, para conquistar el reino de Navarra y dividirlo en 2 partes. Una parte, la parte más hacia la costa se quedaría Castilla, y la parte más pegando a Aragón se quedaría Aragón. Entonces, realmente la fuerza ve que el Sancho el Sabio, la partida va a llamar Sancho el Sabio, que es el Sancho de Navarra, se da cuenta de que no puede con los dos, y de alguna forma él llega a un pacto que es un pacto matrimonial. Eso se daba mucho en la Edad Media. Entonces él se casa con la hija de Alfonso VII de Castilla, que es Sancha de Castilla, y el hijo de Alfonso, el Sancho III, que es el Deseado, se casa con la hermana de Sancho el Sabio, con Blanca de Navarra. Esto se daba mucho a menudo. Entonces, de alguna forma es para controlar y para llegar a que no me ataques. Y por otro lado también le hace por vasallaje, porque él dice que es emperador, y le hace la función de vasallaje y forma un reino, es el reino de Artajona. Monta un reino Castilla ahí de alguna forma para controlar a Navarra y para influir en Navarra. Bueno, hasta ahí llega un poco esto. Entonces, pero da una casualidad de que en el año 1157 muere el Alfonso el Alfonso VII, y le sucede su hijo Sancho el III el Deseado. Pero Sancho el III muere al año siguiente, en el 1158. Entonces, claro, y tiene un hijo de 5 años, que es el Alfonso
VIII, que es realmente el que vamos a hablar todo el rato de este personaje. Y también se da la casualidad de que el Berenguer, el Ramón Berenguer, que era el rey de Aragón, también muere y tiene un hijo, que es Alfonso II de Aragón, que también es un menor, que tiene 5 años. Entonces, el rey Sancho de Navarra, el Sancho el Sabio, dice: joder, esta es la mía, lo que dice. Y entonces voy a recuperar los terrenos que había perdido de la zona de Bureba, y entonces hace un ataque, y en 4 meses consigue recuperar la Bureba, Castilla la Vieja, que es un poco las merindades, de alguna forma, un poco para que os hagáis una idea. Consigue coger el reino de Nájera, porque el Sancho III era señor de Nájera, tiene un título, el hijo del rey de Castilla que muere. Ese tenía de Nájera, conquista Nájera, destierra a los López, a la familia López de Haro, los destierra, y se hace, converamente, llega a ser lo que sería el reino antiguo de Pamplona y con todo esto. Pero hay una cosa, entonces evita el vasallaje, disuelve el reino de Garzajona y recupera también eso de Nájera, y de alguna forma él forma el territorio que es un poco lo que sale del territorio que es el antiguo territorio del reino de Pamplona. Pero hay una cosa, que en el año 1162 hasta marzo del 163, en ese momento, el rey de Pamplona, Sancho el Sabio, oficializa que todo su territorio es reino de Navarra. Es decir, que desde Castro, pasando toda la zona de lo que es la Bureba, las Merindades, La Rioja, todo Vizcaya, o lo que es Vizcaya actual, lo que es Guipúzcoa actual, lo que es Álava actual y lo que es Navarra actual, y toda esa zona aquí se llama Reino de Navarra. Eso es muy importante porque a partir de ahí es un poco la teoría esa de Vizcaya independiente, sino que realmente es así, es el nombramiento oficial de esto. Entonces, como está con fuerza, él firma una serie de pactos tanto con el de Castilla como el de Aragón. Con el de Castilla firma una tregua de 10 años y con el de Aragón firma una de 20 años. Una la firma en Citero, donde se juntan los dos reyes, el rey Alfonso VIII, que todavía es un menor, con él, y firman para 10 años una tregua. Y con Alfonso de Aragón, Alfonso II de Aragón, firman para 20 años. Pero los castellanos no la perdonan, no perdonan que realmente que te recupere todo el territorio y que recupere lo que es Navarra, el reino de Navarra. Y entonces en el 1173 es cuando deciden el ataque contra el reino de Navarra. El ataque, primero antes de eso, en el año 1173, el que era aquí, el que he dicho antes que era Bela Ladrón, muere y es su hijo, Petrus Vela, o Pedro Vela, es el que es el tenente del castillo de Malmasín, porque hay un documento que aparece Petrus Vela in Malmasín, es decir, que ese es el que queda al mando del castillo de Malmasín, el hijo, Petrus, el año porque muere y lo coge en el 34, es un documento que aparece, está por ahí, lo tengo por ahí, es la primera vez que aparece ya documentado el nombre de Malmasín. Bueno, entonces la gran ofensiva que hace tanto Castilla como Aragón, en el 1173 entran. Primero conquistan toda la Bureba y zonas lindantes de Álava. El ejército castellano se divide en dos partes. Una es que va al mando de Diego López de Haro y ese entra por el Valle de Mena, toma Balmaseda y llega aquí, al castillo de Malmasín. Y en julio del 74, del 1174, lo toman, el castillo de Malmasín. Lo toman los castellanos al mando de López de Haro. Alfonso VIII entra por La Rioja y toma Quel, y de Quel toma Artajona y Pamplona, llega hasta Pamplona. Y el Alfonso II de Aragón entra, toma Milagro, en la ribera de Navarra, toma Milagro y controla Alfaro y Corella. Es decir, que es un ataque por las dos partes, tanto por Aragón como por Castilla.
Entonces, ahí, Sancho el Sabio está en el castillo de Leguín, está en la cuenca, Leguín está en Urroso, en la cuenca de Pamplona, está más o menos ubicado. Y está ahí. Y entonces Alfonso VIII lo sitúa, le sitia con 2 días allí y no consigue conquistar el castillo. Entonces, viendo esta situación, Sancho el de Navarra, pues dice, no, pide un armisticio, pide un diálogo con el rey de Castilla. Entonces, el rey de Castilla es porque aparece otra vez Maldecín, es el que tiene la versión castellana que hace, le dice, bueno, yo te entrego, te devuelvo desde Durango hasta Ichía, con Muga, pero el Almacín me lo quedo yo, el Maldecín. Y el rey de Navarra dice que no, es un castillo suyo y no. Entonces ahí es donde es cuando se arranca el mojón de Chano, es decir, los habitantes de aquí que se sienten navarros, es decir, quitan el mojón porque el mojón estaba en la zona de Chano ya sabéis que está entre Sornocha y Aldaca, entonces quitan el mojón ese porque no admiten esa reconquista. Y es porque es la segunda vez que aparece Maldecín, que aparece en la versión castellana de Alfonso VIII. Entonces, en 1176, parece que hay una zona, está un poco, la cosa está parada, pero el rey de Castilla, Alfonso VIII, ataca a Leguín otra vez, ataca y lo toma. Un poco para demostrar su fuerza, y aquí el que manda soy yo. Entonces, Sancho no le queda más remedio que llegar a un pacto, a negociarlo. Entonces se reúne entre Nájera y Logroño y le plantea el rey de Navarra de buscar un arbitraje para decidir y solucionar el problema de la guerra. Ese arbitraje, entonces él plantea que sea Enrique II de Plantagenet, rey de Inglaterra. Es el suegro de Alfonso VIII, también hay que decirlo porque es su suegro. Pero el de Navarra confía en el reino de Inglaterra, es un reino importante, de Europa es uno de los grandes reinos de Europa, entonces pues piensa de que este puede ser. En caso de que dentro del proceso ese moriría el Enrique II de Inglaterra, sería Luis VII de Francia el que haría de arbitraje, pero no muere. Digo un poco porque para que veáis cómo se organiza todo lo que es el arbitraje, la solución, el arbitraje. Bueno, entonces en un principio se hace una serie de garantías de que no va a haber en ese momento ningún enfrentamiento. Entonces de estas garantías es que Alfonso VIII pide que se le devuelva Nájera, Arnedo y Cellorio, y Sancho pide que Estella, Funes y Marañón, que se le entregue, que serán gobernadas por un caballero castellano y un caballero navarro, esas poblaciones. También dice que se firma un armisticio para 7 años con Alfonso VIII y se devuelve todas las propiedades y se deje libertad de circulación a todas las personas por ambos reinos. Eso es un poco la garantía de que para llegar al arbitraje, si no, pues no se llega. Entonces también se nombran los embajadores que van a ir a Inglaterra a hacer el laudo este, a explicarle al rey con sus alegaciones al rey Enrique II de Inglaterra. De Navarra va el obispo de Pamplona, Pedro de Artario, va un teniente de Logroño, García Bermúdez, va un teniente de Sagüesa, y de Eibar, Arnaz de Charles, Español de Tajonar y Pedro Ramírez. Y por Castilla va el Merino Real, Lope Díaz de Fitero, el conde Gómez González, el señor de Manzanedo, el obispo de Palencia, Raimundo y su séquito. Estos van a ir. También hay una cosa, no parece una cosa curiosa, pero van 2 guerreros, el mejor guerrero de Navarra y el mejor guerrero de Castilla, van también en esa expedición. Yo supongo una razón, porque sabes que muchas veces se hacían por duelo, y eso se lleva por si acaso. Es decir, es un poco y es más, se sabe que el grupo de Navarra hablamos en todos euskera, y se habla euskera, hablan en euskera, todo el grupo de Navarra, no el castellano. Bueno, entonces hay una serie de plazos, entonces se dice que las alegaciones se hacen orales, pero dice el rey que no, que se hagan escritas, y por eso está el laudo
está escrito. El Código Arbitral de Londres está escrito por... Entonces, de alguna forma, al estar escrito se sabe muchas cosas de la historia. Es una aportación muy importante esos documentos, porque es lo que también dentro de lo que significaba el Reino de Navarra, las fechas y todo esto. Es muy importante el laudo arbitral este. Y entonces, ya el 6 de marzo de 1577, Enrique II convoca en su corte, que es en Westminster. Van ahí todos los obispos ingleses, van condes, varones, miembros del consejo, se montan toda una serie de la corte para tomar la decisión de... entonces ahí es donde van los dos, tanto Navarra como Castilla, las alegaciones, la presentan por escrito y las dicen ahí oralmente con esto. En las alegaciones, Navarra pide la recuperación de sus territorios usurpados en 1574 y 1575 anteriormente, que estaban ocupados por esto, así como las fortalezas de 1167 que también estaban, que se encuentran fuera. Hay que decir, una cosa es que Sancho, en ese mapa, no sé si este mapa, Sancho hace una serie de líneas de defensa, de castillos. Es decir, porque sabe que Castilla le iba a atacar otra vez, y entonces hace una defensa de lo que es defensa de tanto más aquí lo que es la Bureba, Belorado y todos esos pueblos son pueblos de defensa, también tienen sus castillitos. Y luego también al otro lado de esto es él va tomando, como se llama, es decir, si se veía es como rayas de cerco. Aquí van el castillo, van otros castillos y otros castillos. Va haciendo una defensa, es decir, al caer la Bureba, cae la línea de castillos de la Bureba y de lo que es las merindades y lo que es. Pero luego tiene la otra línea de Castilla, que es la que ahora habían tomado, que es la de Portillo, todas estas zonas de Portillo. Es un castillo que está ahí en un pueblo cerca de Zambrana. Y dice, y aquí es donde aparece por tercera vez maldecido, y aparece por tercera y por cuarta vez en el laudo. Aparece dos veces en lo que es en Navarra, que Navarra lo reivindica como Castillo Navarro, lo reivindica por dos veces. Aparece en el laudo dos veces en lo que es en las alegaciones de Navarra. En las alegaciones de Castilla habla de derecho de conquista. Y habla de su abuelo, que era el que conquistó Toledo, entonces define como la cristiandad, y este pide que se le devuelva a Logroño, Estrena, Navarrete, Ausenjo, Autor, Resa, Estíbaliz y Vina, y los derechos de tierra en Durango. El Durango aparece en las alegaciones de Castilla. Navarra, como os dais cuenta, Navarra lo que pide es el territorio de estos y los castillos, el territorio de la zona que es lo que era la Bureba y toda esta zona. Bueno, la sentencia, que es el 5 de abril de 1179, Navarra renunciaba a Autor, Ausenjo y Navarrete, le dicen que eso pertenece a Castilla. Castilla se queda con la Bureba, se queda con la Castilla Vieja, que es las merindades, y con parte de La Rioja, parte importante de La Rioja. Eso se queda Castilla. Navarra se queda con todo lo demás, se queda con lo que es hoy en día todo Vizcaya, Guipúzcoa, por supuesto, Álava y la zona de La Rioja alavesa, alguna zona de La Rioja también, y todo lo que es Navarra, y la frontera está en Pancorbo. La Muga sería Pancorbo, la nueva Muga con el Álava. Es decir, los dos reyes lo firman, con el rey y los varones de ahí firman esto, lo firma el rey de Castilla y el rey de Navarra firman la solución, la sentencia, y queda un poco así. Es decir, la frontera por el mar sería Casturdiales, eso sí, también queda. Bueno, es un poco lo que queda de lo que es lo que queda del reino de Navarra en este momento. Pero claro, las repercusiones que tiene esto es que el rey de Castilla no se queda contento con esto, y se ve, y es un reino muy fuerte, es un reino que tiene verdaderamente un ejército que igual es el mejor de Europa. Eso ten en cuenta, porque claro, Navarra se queda, no tiene esa fuerza, y entonces ya muere el rey Sancho el Sabio, muere en 1194, y el nuevo que le sucede es su hijo Sancho el Fuerte, Sancho VII el Fuerte.
Pero ya el rey de Castilla con el rey de Aragón se juntan el 20 de mayo de 1198 en Calatayud. Se junta tanto Alfonso VIII y el rey de Aragón, que en este momento era Pedro II, que es el hijo de Alfonso II, que he dicho antes de Aragón, Pedro II. Y esto deciden atacar y machacar a Navarra. Y entonces, aprovechando que Sancho el Fuerte está digo un poco para terminar ya, que es como es la última fase de la guerra ya, de la conquista. Sancho el Fuerte sabéis que estaba en África, y entonces atacan en 1199. El rey de Castilla entra en Pancorbo y Nisura, y toma Miranda, y pone cerco a Gasteiz Vitoria, que dura 9 meses de cerco. Todo el mundo sabe que ahí estaba Matichiqui defendiendo el teniente Navarro, defendiendo Pedro II entra por Sagüensa y el Roncal. Hay que decir que el Roncal era el mejor ejército y más leal que tenía. Los roncaleses eran los mejores hombres y más leales de Navarra. Y por eso ellos rompe ahí, el Aragón rompe eso para que no puedan ayudar a Iruña o a la capital del reino nada más. Y conquista a Ibar y Burgui. Es decir, eso de alguna forma, luego dentro de lo que es el sitiar de Gasteiz, hay un grupo, hay otra parte del ejército de Castilla que entra que conquista, machaca los castillos de Saitegui, a un chorro, que va entrando por la zona de Arrasate, baja por todo el Deva y llegan hasta Oyarzun y van entrando hasta Donosti y llegan hasta Hondarribia y conquista toda esa zona. Hay que decir que también hubo tenentes que eran navarros que se pasan a Castilla, entre ellos los lazcanos. Digo un poco porque parece que todo parece como que aquí no, en la defensa hubo traidores, por decirlo de alguna forma. Hubo tenentes que se pasaron, otros no, como Vidorreta, que era el de Donosti, que Donosti no lucha, no se enfrenta, lo entrega, porque realmente se ve no puede mantener eso, el rey lo admite. Es decir, esas son cosas, porque ya sabéis que en esta fue a buscarle el obispo de Iruña, fue a buscarle al Sancho el Fuerte hasta África para decirle que no pueden aguantar la situación de esto. Entonces da permiso a que se entregue Gasteiz. Para haceros una idea de lo que es esto, el rey de Castilla tomó 24 plazas fuertes y el rey de Aragón, Pedro II, tomó 18 plazas fuertes en todo el reino de Navarra. Para que os oigáis una, que es en 1200, para que os hagáis una idea de la envergadura de la guerra. ¿Qué se hace con esto? Ya sabéis que en 1200 se pierde lo que es la Vizcaya actual, con el Duranguesado, las tenencias, se pierde Guipúzcoa y se pierde bastante la gran parte de Álava. No se pierde la Rioja Alavesa, ni Treviño, y una serie y Portillo. Es un poco lo que queda de esto. Y así queda hoy en día lo que significa como estamos actualmente, ¿no? Un poco la división y el reino de Navarra queda destrozado, queda partido y la mitad. Y es un poco la historia, que no sé si me tiene mucha chapa, porque el tema de tanto los datos igual, no sé. Yo quería un poco veros que lo que quiero es conclusión es que del Malmasín, que es el Maldecín, que la palabra más o menos es también, la toponimia es muy significativa, aparece documentado 4 veces. Y es porque es una fortaleza importante. Es una parte importante porque la reivindica el rey y además lo reivindican los autores. Por otro lado, la zona, como os he explicado, es una zona muy importante, es una tenencia muy importante. Además, luego a partir de ahí, ya sabéis que luego está Bilbao, en fin, todo. Es muy importante, es decir, y luego está las rutas y todo esto se controla. Ir a destrozar lo que es la Vizcaya nuclear y luego el Duranguesado. Y luego las encartaciones que ya las habían destrozado. Es un poco para que os deis una idea de lo que significa. Entonces es importante de que se hagan unas excavaciones ahí para de alguna forma ver que era el castillo de Maldecín, es decir, que es del reino de Navarra. Porque la importancia de la cosa es que es del reino de Navarra y que fue conquistado dentro de lo que es por parte de Castilla y Aragón como colaborador.
eran los dos reinos realmente de hecho y que destrozan realmente el reino de Navarra. Y nosotros somos navarros. Lo digo porque mucha gente dice, parece que nos suena un poco raro ahora que hay que Vizcaya y esto. Nosotros, aparte que Vizcaya no es la Vizcaya actual, es decir, era la Vizcaya nuclear y luego estaba Durán Quesada, de otras zonas y luego eran tenencias más pequeñas también, la tenencia de Arratia, que eran los tenientes que estaban armando, eran unos tenientes, era una idea de que la diferencia que hay entre por qué el López de Haro, los López, se van, traicionan es por el rollo hereditario y por rollo judicial, por tener poder judicial y poder hacienda. Porque aquí los tenientes eran como funcionarios. Es dentro de la Edad Media, se dan varias dentro de bueno, es una estructura medieval, pero se dan como dos formas. Una es una tradicional de aquí, que es un poco las tenencias, que son funcionarios como diciendo, del gobierno, del Estado, del reino, son funcionarios que los cambiaban, muchos han estado en Martín Chiqui, ya estuvo en otras zonas, luego estuvo también en Gasteiz, parece muy bien, porque el rey los mandaba pues, por razones, cualquier razón de esto, le mandaba a una tenencia o a otra, y eso era. Pero Castilla era una estructura mucho más medieval, donde el señor de los condes, esto, eran mucho más de vasallaje y de esto. Entonces, y aparte tenía una serie de poderes que les daba el rey. Y eso es los López de Haro, pues tradicional por eso. Dentro López de Haro fue el padre del Eneco López, o López, era el teniente navarro. Ese era el señor de la Vizcaya nuclear y era teniente navarro. Sí, que luego pasa que los hijos fueron el apellido Haro, el Haro se lo pusieron después. Es un poco para que saquéis una idea de lo que es. Yo la idea mía era ver lo que es el Malmasín, lo que significa alrededor y lo que significa la historia. Y pues una parte importante porque para mí es lo más importante de Vizcaya. Porque si se ve que haya habido un enfrentamiento en esa época y se ve mucha de esto, pues de alguna forma demuestra que esto era el reino de Navarra. Pues, mila esker Iñaki, gogoratu guztioi, datorren astean eguenean, hementxe bertan, dekogun hitzaldia. Estonia munduko lehen nazio digitala, esklabotzatik independentziara, hezkuntza eta ikaskuntzaren bitartez. Nik uste dut euskaldunok asko ikasi bat dugula guzti honetaz, eta han urteetan bizi izan da leheneko erauzkinek emango esku hitzaldia, espero dozu guztiek hemen ikustea. Mila esker hortzat. Hemen egiten dugu, Amalao. Eguaztena? Amalao? Ba, eguaztena Amalao. No cambiado, zen ustan dena ziren eguneak. Mala, Eguaztenean edo guenean. Amalao. Amalao eguaztena. 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 Bai, ez que zin ziren orduek egunek hartzeko guenea eta gintuna zegoena. Eta ziguantzen dago, zazpita Amalao pentsiot eguena. Irugarrena eta laguarrena bai dira, guenean. Vale, datorren astean eguaztenean, Amalaoan hementxe bertan, bale? Vale. Gracias.